El 10 de mayo por la tarde se acordó un alto al fuego entre dos países, India y Pakistán. Ambos partes se pusieron de acuerdo en parar los disparos y las acciones militares por tierra, aire y mar a partir de 5 de la tarde, o sea, un alto al fuego total. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo empezó todo esto? Siendo una persona de India que viene de estado Jammu Kashmir, donde pasaron esos ataques, les voy a dar una explicación más detallada de cómo y por qué pasó todo esto. Así que vamos a empezar. Vamos a ir unas semanas antes. El 22 de abril, en una zona súper tranquila y bonita llamado Baisaran Valley, en zona Kashmir, por la tarde como a las 2, las turistas andaban paseando, disfrutando la valle y la preciosa vista que tiene. Y justo ahí dos personas entraron, que eran terroristas. Armas escondidas, pero nadie sabía quién eran. Ellos acercaron a unas personas y preguntaron si eran hindúes o musulmanes, o sea, cuál religión tenían. Cuando yo digo hindúes con H, significa las personas que practican la religión hinduismo, para que ustedes no tengan confusiones. Así que vamos a seguir. Cuando los turistas dijeron que son hindúes, terroristas que eran los hindúes, simplemente les la cabeza. Así de simple. Ahora imaginan el pánico. Muchas personas se oyeron los disparos y empezaron a huir, correr por todos los lados. Y otras personas ni siquiera tenían cuenta de qué estaba pasando porque estaban disfrutando. Y nadie lo tomó esos sonidos como disparos porque todos estaban disfrutando. Y de repente salieron otras dos entre los árboles que tenía ese valle. También empezaron a preguntar la misma cosa. ¿Cuál religión tienes? Si estabas musulmán, estabas salvo. Pero si era hindú o otra religión, a disparar en la cabeza. Esos terroristas eligieron uno por uno buscando quiénes eran los hinduistas. El primer turista en ser baleado fue Shubham Dwivedi, recién casado, y él estaba paseando en Kashmir con su esposa. Los terroristas se acercaron a la pareja y le preguntaron, ¿son hindúes o musulmanes? El Shubham Dwivedi respondió, somos hindúes, y recibió un balazo en la cabeza. Otra víctima recién casada fue el Vinay Narwal, quien fue a este sitio 6 días después de su boda con su esposa por su luna de miel. Sí, amigos, luna de miel. En un video viral de ese ataque se escucha a su esposa diciendo, un hombre vino y de repente dijo que no era musulmán y luego le disparó. Y una persona entre esos turistas mintió que sí era musulmán, pero la verdad no era. Pero esos terroristas fueron listos. Preguntaron a ese hombre que recite la calma para saber si realmente era un musulmán o no. Las frases de calma son oraciones islámicas recitadas por los musulmanes. Y después lo mataron a ese hombre también porque no pudo recitar esa calma. Y su religión era cristiana. Hubo un señor que estaba en una tirolesa en ese momento y hasta grabó el ataque sin querer con su celular. Ese horror duró entre 30 y 40 minutos. El resultado fue terrible. 26 turistas perdieron su vida. 24 de estos eran turistas de otros estados de India. Uno era de país llamado Nepal y otro era un local de Kashmir, y a él lo mataron porque él quiso ayudar a las turistas. Y de esos 26 personas, 24 eran hindú, uno era cristiano y uno era musulmán. Ahora escuchan eso. Un señor llamado Manjunath fue asesinado y su esposa, en el medio de dolor, le pidió a los terroristas que mataran a ella también. ¿Y saben qué le respondieron? No te mataremos para que sigas viva y puedes decir al gobierno de India de qué hicimos aquí. Los helicópteros de rescate con policía y fuerzas especiales llegaron para ver el horrible incidente, pero hasta ese momento los terroristas ya se habían escapado en el bosque. Esa noche esos terroristas no aparecieron en ningún lado. Por la seguridad, toda esta zona se puso súper estricta con reglas, y de hecho en
todo el estado de Jammu y Kashmir. Y justo en ese momento apareció un mensaje en la plataforma llamado Telegram. El mensaje era del grupo The Resistance Front, un grupo de terroristas basado en Pakistán, que decía que TRF asumió la responsabilidad de estos ataques y asesinatos de los inocentes. Después de eso, el siguiente día India tomó varias decisiones diplomáticas, como pausaron el tratado del agua que va hasta Pakistán, regresaron oficiales de embajada de Pakistán a su país y las agencias de seguridad también sacaron unas fotos de sospechosos y la investigación confirmó que Hashim Musa, uno de los terroristas en el ataque, es un oficial de fuerzas especiales entrenado del ejército pakistaní. Su identidad pakistaní se confirmó cuando los oficiales de seguridad dijeron que estos terroristas hablaban un idioma llamado Pashtun, y ese idioma solo se hablan en las zonas de Afganistán y Pakistán. Y ese mismo Hashim Musa estaba relacionado con otros ataques en pasado que pasaron en India. Si ustedes quieren ver un video detallado sobre cómo empezó ese conflicto de India y Pakistán y por qué siempre están peleando, déjame saber en comentarios y les explicaré desde el inicio. Después, unas horas también dijeron que un grupo muy grande de terroristas llamado Lashkar-e-Taiba o LET estaba el cerebro detrás de estos ataques. India siempre ha sufrido con estos ataques de terroristas y en 2019 también hubo un gran ataque en India, y tras cual la India respondió destruyendo las ubicaciones de grupos de terroristas que funcionaban en Pakistán usando aviones de combate. Y esta vez también India planeó y ejecutó algo similar. El nombre que se dio a esta operación fue Operación Sindoor. Sindoor significa la marca roja en la frente de las mujeres casadas. El significado de este Sindoor es que la mujer está casada, o en otras palabras, la mujer tiene esposo. Y esta es una práctica tradicional de religión hinduismo, y desde siglos las mujeres hindúes están practicando eso. Entonces, cuando 26 personas fueron asesinadas en este ataque, las mujeres se quedaron sin su Sindoor. Así que ese operación dedicó a matar los culpables que mataron esos 26 esposos y padres. El 7 de mayo, entre 1 y 1:30 de la madrugada, India empezó los ataques en las zonas de Pakistán, y casi 2 horas después el gobierno de India oficialmente afirmó con la prensa que las Fuerzas Armadas indias han lanzado la Operación Sindoor y habían atacado a la infraestructura terrorista de Pakistán. Y a las 10 de la mañana se convocó una sesión informativa oficial del gobierno de India sobre esta Operación Sindoor, y fue liderado por coronel Sofia Qureshi y comandante de ala Vyomika Singh. Durante toda esta sesión, coronel Sofia Qureshi dijo que ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था. Y la comandante de ala Vyomika Singh agregó que over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas. Ahora, si ustedes están confundidos que qué es Kashmir ocupada por Pakistán, les explico rápido. Después India tuvo su independencia, hubo una guerra entre Pakistán y India, y en esa guerra India perdió una porción de Kashmir, y nosotros llamamos esa parte de Kashmir como Kashmir ocupada por Pakistán, o en inglés POK. Por 2 razones fue muy simbólico que esta sesión informativa fue liderada por 2 mujeres. Primero, en honor a las mujeres que perdieron a sus esposos y padres en el ataque. Y el segundo fue que dieron esta responsabilidad a 2 oficiales de alto rango quien tenían diferentes religiones. Sí, coronel Sofia Qureshi es musulmana y comandante Vyomika Singh es hindú. Y esto era para mostrar a todo el mundo y a Pakistán también que somos muy diferentes. India es un país secular y siempre quiere que todas las religiones de India viven
en unidad y estén juntos en armonía. Y mientras estos imbéciles de Pakistán siempre quieren destruir nuestra unidad con estos ataques de terroristas y más basado y asesinatos basado en las religiones. Los oficiales también afirmaron que no habían atacado ningún lugar militar o civil, solo la infraestructura terrorista. Y uno de estos era centro de Lashkar-e-Taiba, donde se entrenaron los terroristas involucrados en estos ataques de 22 de abril. Y fueron otros sitios más que pueden ver en esta mapa. Pero también se reportaban unas noticias en otro lado de la frontera. La media de Pakistán empezó a decir que 8 civiles fueron matados por ataques de India. General Ahmad Sharif del ejército pakistaní dio una rueda de prensa, pero todo esto era una mentira. En pasado también los políticos de Pakistán han aceptado que siempre han apoyado a estos grupos de terroristas y esto está pasando durante décadas y décadas. Y también han aceptado que ellos han tenido una política que siempre han financiado, respaldado y usar estos grupos contra India. Todos sabemos que Osama Bin Laden estaba escondido en Pakistán y ahí fue capturado por los Estados Unidos. Pero Pakistán siempre negó que Osama Bin Laden estaba viviendo en Pakistán. Hasta en el año 2018, el presidente Donald Trump cortó la ayuda militar a Pakistán porque acusó a Pakistán de jugar un doble juego. Todos recordamos el caso de Daniel Pearl y su video, quien fue asesinado en Pakistán por unos terroristas en Pakistán. Pero en esta operación Sindur se informó que Abdul Rauf Azhar, un comandante de un grupo de terroristas y co-conspirador del asesinato de Daniel Pearl, también murió en ese ataque. Así que eso sí fue un logro más para India y para la familia de Daniel Pearl. Por la noche de 8 de mayo, el ejército pakistaní empezó a bombardear muchos lugares cerca de frontera y muchas zonas civiles donde viven los inocentes, cerca de frontera como lugares de Jammu, donde yo vivo, y atacaron otras zonas más durante la noche con sus drones y misiles. Y como dije, muchos de estos ataques fueron en zonas residenciales llenas de gente civiles inocentes. Si me siguen en Instagram, ahí pudieron ver las historias que yo estuve publicando. Todos estos estaban pasando en la área donde yo vivo. Pero casi todos drones y misiles de Pakistán fueron neutralizados por los sistemas integrados en la defensa aérea y antidrones. Pero aún así, unos escaparon y destruyeron muchas casas. 15 personas perdieron vida en esta noche. A las 9 de la noche sonaron las alarmas y se apagaron las luces en Jammu y otras regiones más. Pakistán lanzó un ataque aéreo coordinado. Entre 300 a 400 drones pakistaníes entraron a la zona de India para atacar cerca de 15 instalaciones militares de India. En esta noche un dron impactó el aeropuerto de Jammu. Otro fue neutralizado encima de la Universidad de Jammu donde yo estudié. Después de esto, la India desplegó su avanzado sistema de defensa aérea. A las altas horas de la noche, el gobierno indio volvió a suspender las operaciones de vuelo en 24 aeropuertos en zonas del norte de India. Antes de dormir yo puse una historia que siguen bombardeando la zona y la situación sigue muy fea. Después llegó la mañana de 10 de mayo, que era lo más fuerte que yo he vivido en mi vida. Yo desperté como a las 5:30 de la mañana por los sonidos de fuerte bombardeo y justo 6 de la mañana cayó un dron 2 calles detrás de mi casa y el impacto fue tan fuerte que toda mi casa se tembló y ese fue el momento que yo decidí que ya era la hora para dejar Jammu con mi familia y ir a mi pueblo natal por la seguridad. Y cómo salimos de ahí ese día, cómo escapé ese lugar, todo eso hablaré en otro video que publicaré en mi nuevo canal llamado Vishesh y Más. Así que buscan Vishesh y Más y suscriben ahí. Y justo ese día una foto tomada en Pakistán fue muy viral. En la foto se ve el funeral de alguien. No sabemos de quién es el funeral, pero este hombre es el terrorista designado por la ONU y se llama Hafiz Abdul Rauf. Y junto a él pueden ver que están presente personal militar pakistaní. Este es el general de ejército
otro es el mayor general y este tercero es el brigadier del ejército. Otra prueba más que los pakistaníes siempre apoyan a ellos. Y así siguió el 10 de mayo durante el día, hasta 3 de la tarde, cuando llegó una llamada a la línea militar segura entre los directores generales de operaciones militares de India y Pakistán, y anunciaron que ambos países han decidido que ya no tomarán ninguna acción militar desde 5 de la tarde 10 de mayo y los dos ya están en alto al fuego. Pero India puso una condición a este alto al fuego, que la próxima vez que ocurra un ataque de terroristas en India, eso se considerará acto de guerra. Y en otras palabras, es decir que si pasa otro más ataque de terroristas de Pakistán, Pakistán debería esperar una acción más fuerte. Y lo sorprendente de todo esto fue que una persona aprovechó de esta situación. ¿Pueden adivinar quién? Sí, el Donald Trump. Sin hacer nada, dijo que él había mediado entre India y Pakistán para llegar a ese alto al fuego. Y eso claramente era una información falsa. Bueno, dejando a ese hombre naranja, la buena noticia por ahora es que los dos países han detenido la guerra y hay un alto al fuego total. Esta es una gran noticia no solo para India y Pakistán, sino por todo el mundo, porque India y Pakistán, los dos países, tienen armas nucleares. Y si llegaran a ese punto de usar esas armas, no solo estos dos países, pero casi mitad del mundo se había destruido. La India siempre ha mantenido su postura de que no será la primera en usar armas nucleares en ningún tipo de guerra con ningún país. Pero si alguien ataca, ahí tenemos que responder. Los textos religiosos de hinduismo mencionan que Dios Krishna dijo: todas las guerras son evitables, pero algunas son inevitables por Dharma. Y esta vez la Dharma de la India fue salvar a su pueblo. Y ojalá que la paz continúe. Así que amigos, nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense y namaste.